Para ver la realidad necesito verla neutra. Quiere decir que no es ni bueno ni malo, ni peligroso, ni seguro, ni feo, ni bonito. Simplemente es algo que está ahí. Sí, la realidad es eso, pero mi sensación interna es completamente diferente a lo que es la realidad. Entonces digo que eso es feo, o bonito, o malo, o bueno, etc. Si eso es lo que está pasando en mí, es claro que en mi mente hay una dualidad, que hay una forma de apreciar la realidad que bien puede ser positiva o negativa, cuando eso no es la realidad. Esa es la situación mental interna que está evaluando lo que está relacionándose con ese mundo externo. Ante esa primera evaluación, ¿qué es lo que no estoy aceptando cuando me siento mal? Vamos a comprender algo muy sencillo. Como ya vimos que la realidad no es cambiable, si me siento muy mal ante una situación, si la considero peligrosa o desagradable, tengo un problema en mi mente. Por supuesto, también tengo la solución en mi mente, porque lo único que necesito cambiar es la concepción mental que está evaluando la situación externa para poderla ver como es, neutra, como una oportunidad para conocerme a mí y trabajar en mi transformación. Ese es el primer ejercicio a realizar. Solo aquello con lo que me siento mal me está mostrando una limitación en mi mente. Para comprenderlo o para aceptarlo. Esas situaciones se presentan necesariamente porque mientras yo estoy aprendiendo necesito tareas. Y esas tareas es lo que los profesores llaman problemas. Pero el nombre correcto es oportunidades de aprendizaje. Mientras no he aprendido lo que algo me enseña, es evidente que se repite. ¿Qué hago para que no se repita entonces? Aprender lo que me enseña. Aprender el manejo de las 7 herramientas de amor. Vamos a ver un ejemplo de un caso de agresión. Un cliente insulta al vendedor y se va sin pagar. Debemos aprender cositas sencillas como renuncio a cambiar a esa persona. Él tiene derecho. Necesito apartarme de él o ella. Si ya estoy metido dentro de la situación, tendré que hacer algo. Después veo por qué fui correspondiente con esa situación. Pero si ya estoy metido ahí, no hay sino una cosa que puedo hacer. Primero, necesitar a la persona, si va a ser agredida, apartarse en la medida en que pueda hacerlo. Por supuesto, no ofrecerá resistencia a la persona porque se aumentará la fuerza agresiva. Entonces mantendrá la calma y aceptará a la persona como es. Si necesita hacer alguna cosa que implique fuerza, pues eso implicará llamar a otras personas indicadas a ello, o sea, a la policía. Si no decides esa opción, tendrías que observar imperturbablemente lo que la persona esté haciendo y tendrías necesidad de aceptar cómo se comporta, aceptarlo como es. Tendrías necesidad de asumir que él no tiene la culpa de que yo me sienta mal, o de que se esté rompiendo algo, o de que yo me esté desprendiendo de algo que creía que era mío. Necesito tomar una acción que podría ser: Señor, usted tiene toda la razón en estar así de furioso. Lo primero es neutralizarlo, porque si yo le llevo la contraria, él va a estar más furioso, sin importar la causa por la que pudiera estar furioso. En su interior hay algo que le parecerá injusto para él o que no comprende. La mejor forma de neutralizar a una persona desde el amor es decirle: mire, usted tiene toda la razón en sentirse como se siente. Nos equivocamos con usted. Por favor, perdónenos. Vamos a solucionar el problema suyo. Eso lo calmaría bastante, inmediatamente, porque él dirá: uff, alguien me comprende. Eso sería actuar, la tercera herramienta. La cuarta herramienta sería: voy a agradecerle a la vida la oportunidad que me está dando de aprender con este personaje, puesto que me está dando la oportunidad de aprender a tener paz, a tener serenidad y a neutralizar. Eso es un aprendizaje donde no resulta caro lo que se pagó por él. Estoy diciendo
que si el cliente se fue sin pagar la cuenta, esa cuenta es un valor muy pequeño frente a lo que realmente puede ser el costo de un aprendizaje. Las universidades son costosas. De manera que agradezco y valoro eso. Valoro que si el señor se llevó algo o dejó de pagar la cuenta, independientemente de eso, lo que queda en el negocio es suficiente para seguir funcionando. Valoro y desde luego respeto que el señor tiene derecho a tener una experiencia y un comportamiento y a ver la vida como él quiera verla o como pueda verla, y me adapto a la situación. Es decir, voy a seguir sobreviviendo a pesar del personaje. Decirlo aquí en este momento puede ser sencillo. Frente a la situación, si yo no tengo un entrenamiento mental, quedo totalmente bloqueada. Se me olvidan las herramientas y se me olvida todo. Entonces entra el instinto de supervivencia. Y lo que hace el instinto de supervivencia es defenderse y pelear. Para que no se me conecte el instinto, yo tendría que tener muy clara mi mente y estar atento a mis pensamientos. Mientras yo no sea capaz de aceptar algo, evidentemente voy a complicar mi situación. Otro ejemplo que se hablaba sobre el secuestro masivo de más de 60 caleños en las afueras de la ciudad hace 6 días y las incitaciones a hacer algo contra la grave situación de inseguridad que ocurría en el país. Gerardo dice: hay 2 situaciones que debemos tener muy claras en nuestras mentes. Una es la ley de correspondencia y la otra es no confundir 2 cosas. Lo que está sucediendo con lo que a mí me está sucediendo. Son 2 cosas bien diferentes. Tenemos uno de nuestros vicios mentales, que es el de la generalización, y decimos lo que está sucediendo, y yo me incluyo dentro de lo que está sucediendo, pero no. Eso que está sucediendo a mí puede no estarme sucediendo a mí directamente, aunque esté dentro del mismo ambiente. Entonces, aun cuando esos hechos son situaciones claras de desarmonía, también es muy claro que hay una relación directa de correspondencia entre quien ejecuta un acto y quien lo recibe. Esa situación de ley de correspondencia se origina precisamente en nuestra no aceptación de algo. Es algo que la mayoría de las personas pueden no aceptar ciertas situaciones, como las que estamos viviendo. No viviendo en la mayoría de los casos en Colombia. Y es claro que la no aceptación está generando miedos, una serie de angustias, una serie de expectativas, y las personas piensan cómo enfrentar esa situación desde un punto de vista externo, modificando la realidad. Bueno, entonces generemos un ejército y un frente de lucha y de defensa. Todo eso puede ser necesario. De hecho, los ejércitos son necesarios, las guerras son necesarias, las peleas son necesarias, las defensas son necesarias. Pero la pregunta para nosotros no es esa. Eso sabemos que es necesario. La pregunta es, ¿a quién le corresponde hacer eso? Porque a alguien le corresponde. Recuerden que la ley de correspondencia la manejamos con un gráfico muy sencillo. Al policía le corresponde un ladrón, es un destino complementario. Al médico, como destino complementario, le corresponde un paciente o persona enferma. Al pedagogo, un alumno. Tenemos unas situaciones específicas. Decimos, yo tengo una persona cuya función es ser policía. Su correspondencia es con los delincuentes. Se da dentro de las líneas que llamamos los opuestos complementarios, que son extremos que están cada uno en un lugar de la flecha porque son del mismo nivel. Así es como funciona la ley de correspondencia. Como todo es necesario el policía, como es necesario el delincuente, es necesario el médico como lo es el paciente. Uno no puede funcionar sin el otro. Un pedagogo sin alumnos, ¿qué haría? ¿Y unos alumnos sin pedagogo? ¿Un médico sin pacientes? ¿A qué se dedica? Son correspondencias de evolución, correspondencias de destino. La cuestión entonces debe ser, si yo voy a generar un frente de defensa, la correspondencia sería defensa 100% fuerza o resistencia.
es la correspondencia que voy a generar inmediatamente. Pero yo podría decir otra cosa, porque tenemos el libre albedrío de tomar decisiones. Entonces voy a generar, en vez de un proceso de defensa, un proceso de amor, que le correspondería 0 resistencia. Me gustaría que en este punto ustedes escogieran en cuál de los dos procesos prefieren estar. Porque esa es una decisión personal, ¿se dan cuenta? Las defensas son necesarias, el amor también es necesario. Todo es necesario y la pregunta es, ¿cuál es el resultado de mis decisiones? ¿En cuál correspondencia quiero o decido yo estar? ¿Y cómo hago para decidir eso? Esa es la pregunta de la aceptación. Las personas tenemos derecho a decidir cualquier cosa. Lo que no podemos hacer es tomar una decisión y después decir, no quiero el resultado que se origina en mi decisión. Eso sí que no puedo hacerlo, porque eso sí, ya está en contra del orden del universo. Si yo decido defenderme, habrá agresor. Si yo decido ser un agresor, habrá defensor. Si yo decido perseguir el crimen, habrá crimen frente a mí. Si yo decido ser justiciero, siempre encontraré injusticia. Todo es necesario. ¿En dónde me voy a ubicar yo? Si me meto a policía, ¿me aparecerán alumnos? No. Voy a relacionarme con los delincuentes. De ellos va a estar llena mi vida. ¿Está claro esto? Ahora, miremos dos personajes frente a la realidad que está sucediendo. Hay un personaje que dice, me importa esto que pasa. Y hay otro que dice, no me importa. A mí no me importa lo que pase, porque eso no tiene nada que ver conmigo. Fíjense bien en esto. No es suficiente que yo diga me importa algo. Si yo digo no me importa, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de una persona sin sabiduría, sin sentimientos, una persona básicamente instintiva que está actuando simplemente desde el instinto de supervivencia. A mí me importa una sola cosa, sobrevivir yo. Que hagan los demás para sobrevivir, eso no es problema mío. ¿Ustedes qué nivel de desarrollo espiritual le asignarían a la persona que dice eso? Tendría poco desarrollo espiritual, ¿no es cierto? Pero como no estamos hablando de personas con desarrollo espiritual, vamos a quitar esto. Ahora, la persona que dice a mí me importa tiene dos opciones. Partiendo del punto de que sí le importa, entonces si eres a mí me importa lo que está pasando y lo que está sucediendo al entorno de las personas, pero yo no sé por qué sucede, no sé cuál es la razón, el fondo de esto y no sé cómo solucionarlo tampoco. Esa es mi situación, pero a mí sí me importa. Entonces, ¿cuál de las anteriores opciones escogerías? ¿Ser policía? ¿Ser médico? Porque está viendo pacientes. ¿Escogerías ser pedagogo o un proceso de defensa, de seguridad? ¿O escogerías un proceso de amor? ¿Cuál escojo si no sé? Creo que es obvio lo que escogería si no sé. Me pongo a enfrentar directamente, a cambiar esto a la brava, me meto a policía, al ejército, o simplemente no voy a cambiarlo, pero voy a generar un proceso de defensa que me permita eventualmente tener más seguridad. Eventualmente, porque mientras más defensa haya, va a haber más fuerza al otro lado. Eso en el caso en que yo diga no sé. Ahora miremos otro personaje, al que dice a mí me importa, pero yo sé la razón del suceso. ¿Ese sería un personaje diferente? Sí, a los dos les importa, solo que el uno no sabe la razón por la cual suceden los sucesos y el otro sí la sabe. Entonces, el que la sabe, ¿qué escogería entre estas 5 opciones? Escogería posiblemente la pedagógica y escogería la del amor. Casi que ni siquiera escogería la de médico. De pronto el médico dice, hombre, hay que ayudarle a las personas que están siendo víctimas de la guerra, pero prefiero ayudarles a los heridos antes de causar yo más heridos.
Ese todavía tiene un poco más de desarrollo espiritual porque dice, bueno, es mejor sanar una herida que causarla. Entonces, fíjense bien lo que está pasando. ¿Desde dónde puede una persona que sí le importa tomar una decisión frente a una situación externa a él? La puede tomar desde dos puntos, desde ignorancia o desde sabiduría, o desde algún punto intermedio de esos dos. Ya sabemos el resultado del que no sabe. Se mete de policía o a generar todo un sistema de defensa. No estudiemos este porque ya sabemos el resultado. Estudiemos el otro, que es el que no conocemos. El que sí le importa, pero sí sabe la razón por la cual está sucediendo algo. El que sabe dice esto: todo suceso que enfrenta a un ser humano en el universo es un proceso pedagógico del diseño de su destino, que necesita enfrentar para poder aprender a amar, para poder aprender a ser feliz. Por lo tanto, comprendo que es necesario el policía, es necesario el defensor y es necesario el médico, pero yo voy a trabajar. Pero yo con el que voy a trabajar es con el amor. Frente al tema, si es planteado en el entorno social o de trabajo, o sea, si esto se comenta, por ejemplo, en un grupo de amigos, la mejor manera de responder es respeto y no intervengo. No digo nada. No se nota que sé. No se nota que sé.